Soy el docente de dibujo ingeniero Alberto Franco. En esta presentación, exploraremos la definición precisa del rebatimiento, el procedimiento detallado para llevarlo a cabo y algunos ejemplos prácticos para consolidar el aprendizaje. Este procedimiento permite proyectar las vistas de un objeto de manera que todas sus dimensiones sean visibles en un solo plano, facilitando su análisis y fabricación. Introducción al rebatimiento de planos en dibujo técnico. El rebatimiento de planos es una técnica esencial en dibujo técnico para representar objetos tridimensionales en dos dimensiones. Consiste en doblar un plano sobre otro para facilitar la comprensión y medición exacta de sus superficies. Este procedimiento permite proyectar las vistas de un objeto de manera que todas sus dimensiones sean visibles en un solo plano, facilitando su análisis y fabricación. En esta presentación, exploraremos la definición precisa del rebatimiento, el procedimiento detallado para llevarlo a cabo y algunos ejemplos prácticos para consolidar el aprendizaje. Definición técnica del rebatimiento de planos. Concepto fundamental. El rebatimiento consiste en girar un plano alrededor de un eje común hasta que quede contenido en otro plano de referencia. Objetivo: facilitar la representación y medición de elementos que serían complejos de visualizar en proyección directa. Aplicación: se utiliza para mostrar la verdadera magnitud y forma de una línea o figura contenida en un plano inclinado. Procedimiento paso a paso del rebatimiento. 1. Identificación del plano a rebatir. Localizar el plano inclinado respecto al plano de referencia donde se realizará el rebatimiento. 2. Determinación del eje de giro. Seleccionar la línea de intersección común entre ambos planos como eje alrededor del cual se girará el plano. 3. Rotación del plano. Girar el plano inclinado hasta que esté completamente apoyado sobre el plano de referencia. 4. Representación de las proyecciones. Reproducir las medidas y formas en la posición rebatida para su análisis y uso. Herramientas y precauciones en el rebatimiento. 1. Instrumentos recomendados. Regla graduada, escuadra, cartabón, compás de precisión, transportador y lápices para garantizar dibujos exactos. 2. Precisión en la medición. Es fundamental medir y trazar con exactitud para evitar errores que afecten al resultado final. 3. Manejo de la escala. Siempre trabajar ajustándose a la escala correcta para mantener proporciones reales. En los ejemplos prácticos se consolida el conocimiento de esta técnica. 1. Situación inicial. Plano inclinado con una figura geométrica para representar la proyección real. 2. Rebatimiento. El plano se gira sobre el eje de intersección para obtener la proyección verdadera. En este ejemplo práctico podemos observar la proyección ortogonal. También el rebatimiento de planos, plano vertical, plano horizontal y plano lateral izquierda. En el rebatimiento, el plano se gira sobre el eje de intersección para obtener la proyección verdadera. Recomendaciones para una ejecución precisa. La precisión es un pilar fundamental en el dibujo técnico. La precisión manual es un factor crítico para la validez geométrica. Los consejos detallados sobre la técnica de dibujo, presión del lápiz, colocación de la regla, intersecciones limpias no son principios geométricos teóricos, sino detalles prácticos de ejecución. El hecho de que la precisión en estas acciones sencillas esté directamente vinculada a trabajar con más confianza las cuestiones más complejas, implica una relación causal directa. La exactitud de la figura rebatida final depende en gran medida de la meticulosidad de cada línea y punto dibujado individualmente. Esto resalta que el rebatimiento, como habilidad manual, exige un alto nivel de destreza física y atención al detalle, cerrando la brecha entre la teoría geométrica abstracta y su aplicación práctica y precisa. La trazabilidad del proceso es una medida de confianza y verificación. La instrucción de no borrar los trazados auxiliares va más allá de la mera pulcritud. En el dibujo técnico, especialmente en geometría descriptiva, las líneas auxiliares representan los pasos lógicos de una construcción geométrica. Al mantenerlas visibles, todo el proceso de cómo se derivó una solución, por ejemplo, cómo se reabatió un punto, es transparente y verificable. Esto implica que el método en sí, no solo el resultado final, es importante para la confianza y la depuración. Permite la autocorrección y la revisión por pares, lo que refuerza la naturaleza sistemática y lógica de la disciplina. Punto. Es fundamental no borrar los trazados auxiliares. Estos trazos son una parte integral del proceso de construcción geométrica y demuestran la metodología empleada para llegar a la solución final. Normas. Es crucial tener un conocimiento sólido y aplicar las normas de dibujo técnico pertinentes, como las normas ISO, DIN y ANSI, que rigen aspectos como los tipos de líneas, el rotulado y el acotamiento.
Además de estas recomendaciones, es vital trabajar en buenas condiciones físicas y psíquicas para mantener la concentración y la precisión durante el proceso de dibujo. Errores comunes y cómo evitarlos. El proceso de rebatimiento de planos, aunque sistemático, es susceptible a ciertos errores que pueden comprometer la exactitud del resultado final. Comprender estos fallos comunes y las estrategias para evitarlos es fundamental para cualquier dibujante técnico. Tipo de error, impacto, estrategia para evitar y falta de precisión, conduce a puntos de intersección imprecisos y líneas que no son perfectamente ortogonales o paralelas, lo que invalida la construcción geométrica. Aplicar presión ligera y constante al lápiz, usar puntas finas, y asegurar una colocación precisa de la regla. Líneas ocultas incorrectas. La representación errónea, ejemplo. Línea continua en lugar de discontinua, distorsiona la comprensión espacial del objeto y su visibilidad. Dominar las normas de representación de líneas, ejemplo. ISO 128, y desarrollar una fuerte capacidad de visualización 3D. Error en el radio de giro. Medición incorrecta de la cota o el apartamiento, o un trazado impreciso del arco con el compás, resultando en puntos rebatidos incorrectos. Verificar 2 veces las medidas de cota, apartamiento y asegurar que el compás esté bien centrado y con el radio exacto. Confusión de proyecciones, mezclar proyecciones horizontales y verticales, o no identificar correctamente los puntos rebatidos, lleva a una representación espacial errónea. Mantener una nomenclatura clara para cada proyección, ejemplo. Subíndices 1, 2, 3, y puntos rebatidos, ejemplo. Entre paréntesis o superíndice que haga referencia al plano. Errores comunes y cómo evitarlos. Errores frecuentes en el trazado y la proyección. Uno de los errores más prevalentes es la falta de precisión en las uniones de líneas y en la ortogonalidad. Esto se manifiesta en puntos de intersección que no son exactos o en líneas que no mantienen la perpendicularidad o el paralelismo requerido. Otro error común es la representación incorrecta de líneas ocultas, como el uso de una línea continua en lugar de una línea discontinua de trazos cortos para representar aristas no visibles. La superposición incorrecta de proyecciones de puntos que deberían coincidir también es un error frecuente. Finalmente, el trazado incompleto, donde faltan líneas que representan contornos ocultos o proyecciones esenciales para la construcción, puede invalidar el dibujo. Estos errores de trazado y proyección son fundamentales y, aunque no son exclusivos del rebatimiento, tienen un impacto directo en él. La falta de precisión en las uniones de líneas y la ortogonalidad, o la omisión de líneas que representan contornos ocultos, son fallas básicas de dibujo. Sin embargo, dado que el rebatimiento depende en gran medida de la construcción precisa de líneas auxiliares, perpendiculares e intersecciones, estas imprecisiones fundamentales se propagarán y anularán el resultado final rebatido. Esto indica que el dominio del rebatimiento no es una habilidad aislada, sino que se construye sobre una base sólida de precisión general en el dibujo técnico y la adhesión a las convenciones diédricas. Una debilidad en la mecánica básica del dibujo socavará inevitablemente el éxito de operaciones geométricas más complejas. Errores comunes y cómo evitarlos. Errores relacionados con el rebatimiento específico. En el contexto específico del rebatimiento, se pueden cometer errores como la selección incorrecta de la charnela, lo que puede complicar innecesariamente el proceso. Los errores en el radio de giro son críticos, ya sea por una medición imprecisa de la cota o el apartamiento, o por un trazado incorrecto del arco con el compás. La confusión de proyecciones, al mezclar las proyecciones horizontales y verticales o al no identificar correctamente los puntos rebatidos, también es un error común. Además, no respetar la ortogonalidad, es decir, que las trazas rebatidas y la charnela no se muestren perpendiculares entre sí en el plano de proyección, es un fallo frecuente. Errores como líneas ocultas incorrectas o confusión de proyecciones sugieren que se pueden estar realizando los pasos de manera mecánica sin comprender completamente las implicaciones espaciales de cada línea. Una línea discontinua no es solo una elección estilística, transmite información sobre la visibilidad. Las líneas ocultas dibujadas incorrectamente o las proyecciones confusas indican una falla en la lectura del objeto 3D a partir de su representación 2D. Esto implica que un rebatimiento efectivo requiere no solo la capacidad de ejecutar los pasos geométricos, sino también una sólida capacidad de razonamiento espacial para interpretar lo que las líneas y los puntos representan en 3 dimensiones, y cómo deben aparecer en diferentes proyecciones y después de la transformación.
Errores comunes y cómo evitarlos. ¿Cómo evitar errores? Para evitar estos errores, es esencial dominar los fundamentos del sistema diédrico, incluyendo la representación de puntos, rectas y planos, así como las normas de proyección. La práctica constante de ejercicios es fundamental para identificar y corregir dificultades individuales y grupales. Es crucial desarrollar la capacidad de revisión y verificación de los propios trazados. Se debe prestar atención al detalle, como la iluminación del espacio de trabajo para evitar sombras que confundan las líneas, y la presión del lápiz para mantener la finura del trazo. Finalmente, asegurar el uso correcto de los instrumentos de dibujo, escuadras, cartabón, compás, y que estos se encuentren en buen estado es indispensable. Ejemplo práctico. Aplicación en dibujo de piezas mecánicas. 1. Identificación de planos inclinados en la pieza. 2. Rebatimiento para representación clara y medición exacta. 3. Interpretación y uso en diseño y fabricación. 4. Este ejemplo ilustra cómo el rebatimiento facilita la representación precisa y comprensión de detalles complejos en piezas técnicas. Conclusiones sobre el rebatimiento de planos. 1. Importancia. Permite visualizar y medir con precisión elementos en planos inclinados. Indispensable en dibujo técnico. 2. Precisión y claridad. El rebatimiento aporta claridad y exactitud para análisis y fabricación de objetos complejos. 3. Aplicabilidad. Es una herramienta básica en campos de ingeniería, arquitectura y diseño industrial. Pasos siguientes y recursos para profundizar. 1. Práctica continua. Ejercitar el rebatimiento con diferentes figuras y planos para consolidar la técnica. 2. Estudio de normas técnicas. Revisar estándares internacionales para dibujo técnico y proyección. 3. Software especializado. Utilizar programas CAD para simular y estudiar el comportamiento del rebatimiento. Dominar la técnica del rebatimiento de planos es clave para el desarrollo profesional en dibujo técnico. Recomendamos combinar el estudio teórico con la práctica constante y el aprendizaje de herramientas digitales. Ingeniero Alberto Franco. Colegio de Ingeniero de Venezuela 55276. Fin de la presentación. Año 2025.